todo caso le pongo a grabar. Bueno, preguntas, por favor. Señorita Moreira, preguntas. ¿Está claro? Sí, profesor, todo está claro. Ok, señor Loor, ¿qué dice? Sí, está claro, doctor. De acuerdo, señorita Franco. Sí, está claro, profesor. Ok, señorita Oña. Todo claro, profesor. Perfecto, señorita Barre. Ok, aunque está con el micrófono desconectado. Señorita Portocarrero, Sí, está claro, profesor. ¿está claro? Ok, señorita Esprí. Todo claro, profesor. Bueno, señorita Gutiérrez. Sí, está todo claro, profesor. Ok, bueno. Entonces vamos a arrancar la clase de hoy, ¿no? Está listo, ¿no? Esa es la introducción. A ver, en el campus virtual ustedes tienen eh, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el 2024 nos notificó eh, una, vamos a decir, en el 2024 le notificó al gobierno del Ecuador un fallo en contra dentro del caso que mantuvo el país con los grupos no contactados Tagaeri Taromenane. Eh, este es un caso que, digamos, eh, nos llevó un poco a entender que la idea de que el respeto a los derechos y la posibilidad de que haya gente que se desarrolle de una manera adecuada no es negociable y que el Estado ecuatoriano tiene que respetar esos derechos. Entonces, ustedes van a leer esa sentencia. Esa sentencia es la primera en su género y nosotros vamos a hacer un control de lectura sobre esa sentencia. Ese va a ser el primer control de lectura que vamos a tener la próxima semana a partir de la lectura de ese documento. ¿Ya? Sin embargo, una de las cosas que necesito es que ustedes tengan el contexto de más o menos qué son los pueblos Tagaeri y Taromenane, porque son pueblos no contactados que ustedes muy probablemente no han visto. Algunos de ustedes, bueno, ninguno de nosotros los ha visto porque no se puede llegar a ellos, o sea, no hay cómo contactarles, básicamente. Están en la selva y no hay acceso posible que permita conocerles, digamos, o comunicarnos con ellos. Precisamente porque ellos voluntariamente han optado por mantener su forma de vida habitual. Entonces, nosotros vamos a tener que entenderlo desde esa forma. Pero yo no quiero que ustedes lean la sentencia sin contexto y sin que se imaginen cómo más o menos es su forma de vida. Entonces, les voy a pasar un video, vamos a ver un video que esencialmente lo que hace es mostrarles de alguna forma cómo los pueblos Tagaeri y Taromenane han logrado sobrevivir dentro de una estructura de vida y cómo los pueblos contactados, algunos de ellos, mantienen esas tradiciones. Entonces, vamos a ver un poco de la vestimenta probable que usan, vamos a ver un poco el ritmo de vida que llevan. Eh, Esto más, como les digo, para darles un contexto general de a qué nos enfrentamos o de qué es lo que vamos a ver o cómo lo vamos a ver, cómo lo vamos a experimentar. Eso en esencia, ¿no? Entonces, les voy a dejar con este video, lo vamos a ver, les va a dar digamos, les va a proponer de alguna manera la forma eh, más útil, vamos a decirlo así,
de entender a qué me estoy refiriendo y de entender nosotros mismos de qué estamos hablando. Vamos a verle. Me parece que está por aquí. Ya. Porque de lo A ver. Vamos a ver, está en Firefox esto. Y voy a compartir en Firefox. Este. Listo. Eh, ya. A ver. ¿Están viendo en pantalla completa? ¿Me confirman, por favor? Profesor. Sí, doctor. Sí, ya. Ok. ¿Me confirman si se escucha también, por favor? es el último chamán de todos los guaraní. Tiene más de 100 años. La cacería ¿Se se divide escucha? en dos fases, una persiguiendo estos monos, monos araña, y la segunda las guanganas, que son como estos jabalíes. Muy es descendiente directo de la primera persona contactada. Mucha familia mía morí por un derrame de petróleo. Había dos niñas pequeñas, dos hermanas, y los guaraníes se las llevaron. Gente, está comenzando la siguiente expedición en Ecuador. Nos hemos venido hasta el oriente, hasta el Amazonas. Llevaba tiempo sin pisar la selva, desde 2019. Estamos adentrándonos en la reserva de Yasuní, una zona realmente emblemática en Ecuador y una de las zonas selváticas más protegidas y controladas a nivel mundial. Tanto que para entrar tenemos que mostrar nuestra cartilla de vacunación por la fiebre amarilla y también pruebas por el COVID. Esto cosa nueva de hoy en día, por supuesto. Llevamos aproximadamente 2 horas adentrándonos por el río y hemos parado ya en la primera comunidad donde nos han dado la bienvenida al territorio indígena. Todo esto es territorio guaraní. Pero lo mejor es que esto no ha hecho más que empezar. He dicho que llevamos unas 2 horas, nos quedan 7, 8, 9 horas. En total van a ser más de 10 horas de rutas por ríos, adentrándonos hasta el corazón del Amazonas ecuatoriano. Casi, casi, casi vamos a llegar a la frontera con Perú. Así que vamos allá. Selva, tanto que estamos adentrándonos en territorios peligrosos. Hay dos nacionalidades indígenas, dos pueblos indígenas no contactados en Ecuador, que son los Tagaeri y Taromenane, no contactados por decisión propia. Ellos mismos se aíslan y son hostiles. Estamos atravesando en estos momentos justamente la zona en la que habitan tanto Tagaeri como Taromenane, y ambos son pueblos nómadas, podrían estar en cualquier lugar, y cruzarse con ellos podría significar literalmente la muerte. Así que son zonas en las que no podemos parar con la embarcación. Teníamos, ya se ha juntado, ya se ha unido a otro de los ríos, convirtiéndose así en el río Coronaco. Fijaos que se han pasado horas y que es prácticamente por la noche y aún nos queda casi medio trayecto. Vamos a llegar en la madrugada. Casi no hemos comido en todo el día y está refrescando, pero bueno, continuamos.
Gente, buenos días desde Bameno. Bameno es el nombre de esta comunidad guaraní en la que nos encontramos. Ayer el camino estuvo bien interesante, bien intenso. Y es que mismamente cuando íbamos avanzando por el río, de hecho ya estaba llegando la noche incluso, y nos iban señalando lugares donde habían sido las últimas matanzas de tagaeris y taromenanes, estos dos grupos no contactados, aislados por voluntad propia, que de vez en cuando sí que aparecen en poblados como este para robar, incluso para hacer una emboscada en la que pueden matar con las lanzas a cualquiera, e irse con la comida o con machetes, como ya digo. Las últimas, al menos en el río que nosotros cruzábamos, habían sido hace no más de 4 o 5 años. He decidido venir a Bameno porque esta comunidad es realmente icónica, también está llena de historias ocultas, y por otro lado es uno de los territorios en los que más nos podemos acercar o más historias hay sobre estos grupos no contactados que me interesan muchísimo. Obviamente es imposible verlos, sería demasiado peligroso, pero aquí hay indicios, hay destellos que os van a interesar muchísimo, ya lo veréis. Bameno, por ser tan icónica, tan histórica, ha evolucionado también muchísimo, porque aquí han venido proyectos de la BBC, de Nat Geo. Entonces, en los últimos años ha progresado mucho como calidad, como comodidad de vida. Pero si hablamos geográficamente, si nos ponemos sobre el mapa, esta comunidad está súper interna, de verdad que en el corazón del Amazonas ecuatoriano, como decía, casi frontera con Perú. Ya sabéis que los guaraní, históricamente, han sido un grupo indígena verdaderamente hostil. Incluso hoy en día lo siguen siendo en algunas zonas. Entonces, dentro de las comunidades no hostiles en las que sí que nos dan la bienvenida, esta es de las más internas en la selva. Vaya, y ayer lo comprobamos, el camino fue verdaderamente largo. Y lo dicho, después de que el líder nos dé esta bienvenida, nos reciba de esta bonita forma, comenzamos a explorar el territorio guaraní. Ha venido también conmigo en esta ocasión, David Jácome. Dale que continuemos con el primer día de exploración. Empezamos a toparnos con las primeras especies de fauna salvaje. Fijaos en esto. Contraplano del momento en el que estábamos, la serpiente ha decidido seguir explorando. Ahí se va libre. Ya regresando a la comunidad, iba pasando demasiadas horas en el territorio selvático sin probar la chicha. La famosa chicha que he probado en casi todas mis expediciones amazónicas. Ya sabes que puede estar hecha de chonta, de yuca. Esta está hecha con banano y con yuca. Y los guaraní prácticamente no la fermentan o no la fermentan tanto, así que es suave y no emborracha. Una pena. Siempre está bien para hidratarse después de la calurosa y húmeda selva. Agobiante a veces selva. Te hablo a ti. Qué rico después de darnos una agüita para aliviar este calor selvático. El lugar por donde voy andando en estos momentos es la pista de aterrizaje. Entonces, sí, a Bameno también se puede llegar por aire, pero yo elegí venir por río porque, como decía, la reserva Yasuní es conocida como un lugar lleno de vida, tanto fauna como flora. Yo quería comprobarlo, disfrutarlo, quería vivirlo. Y así fue. En estos momentos nos estamos dirigiendo hacia la vivienda, el hogar de un anciano llamado Kemperi. Esta persona es de muchísima importancia, no solo en Bameno y en territorio guaraní, sino casi diría a nivel mundial, por el motivo que voy a explicar ahora. Kemperi es el líder espiritual de esta comunidad de Bameno. Es el sabio, el chamán, el curandero, como lo queráis llamar. ¿Y por qué esto es tan especial? Porque es una persona tan importante, como digo, porque es el último chamán de todos los guaraní. Estos curanderos, chamanes, suelen ser personas bastante ancianas. Todos los demás han ido muriendo. Y aquí, en Bameno, vamos a poder tener el honor de conocer a Kemperi, como digo, el último chamán de todo el pueblo guaraní. Este es uno de los grandes motivos que os contaba al principio de por qué elegí venir a esta comunidad en concreto.
Saliendo justamente de la casa del chamán, de la casa del curandero, de Kemperi, donde se encontraba también su mujer, ha sido un encuentro realmente especial, realmente interesante, aun teniendo en cuenta que comunicarse con él fue realmente complicado porque es muy anciano, como habéis visto, y tiene problemas de escucha, escucha bastante mal. Y bueno, la longevidad de Kemperi es debido a que no se sabe exactamente cuántos años tiene. El único dato exacto que la gente tiene aquí es que antiguamente se contaba los años por las temporadas. Había temporadas de chonta, de mono, de otros tipos de flores. Entonces lo que se sabe es que Kemperi nació en la temporada de la chonta, que es en abril. Es el único dato histórico que se tiene, así que actualmente pues no se sabe, tal vez le dieron en el registro que le pusieron 1920, pero la gente lo ha visto desde hace muchísimas décadas más atrás, así que se considera, se cree que tiene tal vez 120, 130 años. Básicamente, cuando ocurrió ya el contacto de los guaraní con la gente de ciudad, con la gente del exterior, se le dató de 1920 por poner una fecha, pero pudo ser bastante antes. Se considera que tiene más de 100 años. Y la mujer dicen que no es tan anciana como él, pero que realmente es también bien anciana. Después es también bien interesante esta cuestión que diferencia a los guaraní de prácticamente el resto de las comunidades amazónicas de Ecuador, y es que en las demás los chamanes o curanderos toman ayahuasca, pero reparten también ayahuasca con la comunidad, incluso con la gente de fuera como yo, si puedo llegar hasta ella. Sin embargo, los guaraní no, ¿no? El chamán es la única persona que puede tomar esta ayahuasca. Como Kemperi lo mencionó antes, pues se debe a que en las creencias se dice que si una persona que no es chamán, que no nació con el espíritu de ese poder del jaguar o de los otros espíritus, pues prácticamente si una persona ajena toca, inclusive solo la hoja de la ayahuasca, prácticamente van a venir maldades, otros animales van a empezar a atacar a la población, cosas así. Y también que se puede dar como el descontrol de la persona, Sí, digamos, también. con la falta de experiencia, como que podía causar, sin querer, indirectamente, daño o enfermedades a otras personas, ¿no? Y que por ese descontrol del que hablaba, pues que se decidió que solo los sabios podían ser parte de estas tradiciones y de estas ceremonias. Entonces, o sea, Kemperi ha sido un gran personaje dentro del todo territorio guaraní porque hace muchísimos años se consideraba de que antes del primer contacto se decía que los espíritus visitaban a los niños y les daban esta esencia mística para poder aceptar estas clases de ceremonia. Pero desde que ocurrió el primer contacto, todos estos ancianos que eran místicos junto con sus animales fueron muriendo uno por uno. Y actualmente, pues Kemperi es el último chamán que se podría considerar y que lleva el espíritu del jaguar. Sin embargo, desde que empezó el primer contacto hasta ahora, no ha habido otra vez como esa reencarnación. O sea, no han venido los animales otra vez a reencarnar en las personas. Y por esa razón, pues no ha habido más chamanes en realidad, porque ya no hay. Realmente también es como un poco diferente al resto de pueblos indígenas que creen que se puede enseñar a un chamán a ser chamán. Aquí no es que haya que enseñarle, sino que, digamos, tiene que ser elegido. Y con la entrada de la gente de ciudad, de las petroleras, de como que se pudo romper esa conexión un poco con la selva y que ninguno más fue elegido por la propia selva, ¿no? Sí, sí, creo que por esa razón tampoco yo, a mis 24 años, tampoco he logrado ver ningún otro chamán y toda la gente de aquí, de todos los territorios que yo conozco, las comunidades solo saben de él, porque todos los demás ya murieron. Pues realmente un auténtico honor haber podido conocer a Kemperi, realmente interesante, como decía, un encuentro verdaderamente especial y no sabemos cuántos años más podrá seguir con vida, porque realmente tiene muchos, muchos años, una edad muy longeva, así que...
Estamos siguiendo el rastro de una guadaña. Llevamos horas en la selva persiguiendo a los cazadores guarani. En este caso, antes perseguíamos el rastro de una guangana y ahora están cazando monos. O intentándolo por el momento. Han aullado y se ha oído la respuesta de un mono. Era un mono araña y están rezando. Actualmente han acorralado al mono entre los 3 o 4 cazadores. Como decimos, un mono araña ya lo han alcanzado varias veces. Estas flechas son con veneno. Los guarani todavía dominan todas las recetas técnicas de los venenos, las preparaciones de estos venenos con diferentes plantas de Amazonas. Entonces en las flechas hacen unas marcas en las puntas. Las marcas se lo hacen con la mandíbula de una piraña. Entonces cuando alcanzan al mono y el mono se quita la flecha, la punta con veneno se le queda dentro del cuerpo. Como digo, está ya alcanzado por varias flechas con veneno, tiene varias puntas en el cuerpo, está aturdido, mareado, casi no se puede mover. Está en estos árboles de arriba, están esperando prácticamente a que caigan. Sí, ustedes mismos. La forma en que los indígenas amazónicos saben volver por el mismo camino para llegar hasta los ríos, incluso se pueden seguir el paso. Entre ellos se separan y se vuelven a juntar. Es que mientras que van andando van partiendo ramas inapreciables ante el ojo humano de la gente de ciudad, pero cuando ya llevas varias veces en la selva empiezas a ver cómo ves que al ir pasando por los troncos hacen incluso con ramas bastante más pequeñas, y simplemente con esto ya saben seguir el rastro de todos ellos. Obviamente esta es una de las técnicas. Estos indígenas, diría que sobre todo los guaraní, son expertos cazadores y rastreadores. Es decir, no solo seguían por estas ramitas, sino también, por supuesto, por las huellas. Simplemente por las huellas distinguen las huellas de venados, de tapires, de monos, de jaguares, y obviamente también las humanas, sean de pie o sean de bota. Ese olor que tiene mañana, ese es con fuego que no puede llegar. Olor fuerte, fuerte. Por aquí hemos encontrado estas mandíbulas de tapir. Probablemente ha sido devorado por un jaguar. Llevo mi aventura, este río es demasiado profundo para mí, no para ellos que van desnudos. Es lo que me espera a ti. Hay decenas, creo que hay decenas de guanganas y están justo aquí al otro lado. Son como jabalíes, sin colmillos. Los colmillos son solo los salvajes de África, pero los de aquí creo que son casi todos o todos sin colmillos. Aquí, justo en esta comunidad guarani, se les conoce como guangana. Y realmente han estado lanzando lanzas, cantidad, entre los 3 o 4. No sé si han llegado a atrapar alguna, porque son varios dispersados y corriendo. Incluso ahora está sonando, si lo estáis viendo. Pues se siguen oyendo. Como podréis imaginar, la única forma de conseguir filmar, presenciar con estas cacerías es seguir el ritmo de los indígenas. Igualmente, como podéis imaginar también, no es nada sencillo. Yo he sido el único que he seguido a los indígenas y realmente he podido, creo, porque es mi quinta, sexta vez en Amazonas, o séptima tal vez. Incluso vivisteis conmigo diferentes cacerías en otros territorios en las que no hubo tanta fortuna como en esta, pero eso creo que me ha hecho desarrollar un poco mis habilidades y aún así estoy mojado entero, lleno de barro, con picaduras de 1000 insectos, pinchos por los pies y manos. Pero es la única vía, intentar ser uno más de ellos. No estaría fácil. Lo he conseguido. Ahora solo basta que me encuentren ellos, porque yo ellos no voy a poder, pero... Encontrados de nuevo.
Finalmente, cerca de un fuego, ya en la noche, con el estómago lleno, el día de hoy ha sido muy especial y bastante duro también. Como venía contando la propia cacería, no son nada fáciles. Y eso que no soy yo quien está cazando propiamente, ¿no? Que son ellos, pero seguirlos es verdaderamente complicado. La cacería se ha dividido en dos fases, una persiguiendo estos monos araña, y la segunda las manganas, que son como estos jabalíes, ¿no? Y ha habido suerte tanto en la primera como en la segunda. En la primera ha sido bastante impactante ver que, para nuestra sorpresa, de repente el mona en verdad, es decir, era hembra, tenía una cría. Incluso su forma de caer era ya rara, porque el mono, aunque también es cierto que estaba aturdido por el veneno, como ya contaba, pero aquí hecho una bola. Luego vimos que era para proteger a la cría, ¿no? En este caso, el mono grande, en cuanto se trae a la comunidad, sirve de alimento. Sin embargo, la cría no se come, sino que se mantiene aquí en la comunidad y la cuidan, en verdad, hasta que se hace mayor y se come también. Como digo, ha sido impactante. Y algunos de vosotros podéis pensar que qué cruel ese momento, que qué macabro, pero realmente para cualquier persona que viva en comunidades de la selva, lo cruel y macabro, lo salvaje, es tener animales como tenemos en la ciudad con la industria, animales en jaulas dentro de fábricas a los cuales se les quita la cría para tener también su leche, que duran vivos durante meses, que no conocen la libertad en su vida. Eso es lo verdaderamente salvaje y no pues alimentarse con la fauna de la selva. Aún no hemos probado ninguna de las dos carnes. En mi vida he probado ni mono, ningún tipo de mono, ni tampoco guangana, este pequeño jabalí. Y hoy no va a ser el día porque vamos a tener que esperar hasta mañana. Mañana por la mañana, si no me confundo, lo podremos probar. Entonces, continuando, porque ahora se viene uno de los relatos más especiales de este vídeo, voy a comenzar diciendo por mi parte un poco más de información sobre el pueblo guaraní, que era conocido o mal conocido también porque de algún modo es un término un poco despectivo, pero se les conocía como aucas. Es idioma quichua, la lengua de otro pueblo indígena del Amazonas ecuatoriano, y significa salvajes. Se les conocía como salvajes, los aucas. También como los pieles rojas, porque se pintaban o se siguen pintando en verdad de rojo las mujeres, también por aquí de rojo los hombres. La diferencia es que ahora se hace con el achote, una planta, y antes, verdad, se hacía con la sangre de los enemigos, que, bueno, como es bien conocido, casi se podría decir que las matanzas eran tradición, eran cultura en el pueblo guaraní. Un pueblo cuya población anda más o menos por los 2000, unas 2000 personas, de los cuales son guaraní puro, es decir, hijo de guaraní con guaraní, unos 400, 500. De hecho, hace 2 años aquí en Ecuador estuve conviviendo también en una comunidad guaraní, es un vídeo que tenéis en el canal y que os voy a dejar en la descripción también, solo que esta vez estamos mucho más interno en la selva. Los guaraní son el último pueblo contactado de toda la Amazonía ecuatoriana, y este primer contacto se dio hace 60 años. Muy es descendiente directo de la primera persona contactada, primera persona guaraní, o primera persona contactada con resultado positivo, ya que había habido otros intentos en el pasado, pero acababan muertos. Eran misioneros y acababan muertos a manos de los guaraní una vez entraban en su territorio. Así que vamos a conocer de la mano de Muy el primer contacto de la historia con una persona guaraní que fue directamente con su abuela. Antes de 1960, antes del primer contacto, mi abuela vivía pues en una casa normal, en una comunidad. Y un día un clan ataca al clan de mi abuela y fallece casi la mayoría. Entonces mi abuela corre para el río Curraray con su hermano pequeño para tratar de sobrevivir. Y mi abuela le dice al hermano menor que tiene que correr hacia el sur y ella va a correr hacia el norte para poder sobrevivir. Tiempo después, mi abuela llega a un hacendado español donde tenían muchísimos indígenas de esclavos por ese entonces, y entonces le tienen a mi abuela como esclava durante unos 3, 4 años. Tiempo después llegaron los misioneros que ya estaban aquí dentro de Ecuador, tenían un grupo llamado el Instituto de Verano de Lenguas, donde, bueno, llegaban solo los veranos, y casualmente pues alguien de ese instituto escuchó la noticia de que había una mujer guaraní dentro de ese hacendado que tenían esclavos. Entonces la misionera fue y le compró a mi abuela en dólares para que le pudieran dar de esclava, pasar a manos de los misioneros. Pero mi abuela no tenía elección más que seguir lo que estaba sucediendo. Tiempo después empezó el ingreso de las petroleras, pero las petroleras tenían muchísimos problemas intentar ingresar al territorio guaraní, ya que siempre morían porque mis ancestros asesinaban a todas las personas que intentaban ingresar al territorio. Luego hubo un momento en que los misioneros, al tratar de evangelizar a mi abuela, creo que hubo un gran
poder que vieron en ella, no solo el hecho de que era una mujer guaraní, sino que el poder que podría llegar a tener ella. Hubo como esa conexión de los petroleros y los misioneros, haciendo que los petroleros den muchísimo dinero a los misioneros para poder evangelizar a mi abuela. Tiempo después se crearon ciertas ciudades donde literal yo creo que veneran a los petroleros. Estos centros se crearon a partir de las petroleras. Tuvieron tanto apogeo que estos centros fueron creciendo y creciendo hasta el punto en que el plan de evangelizar a mi abuela fue como un éxito. Tiempo después tuvieron que llevarle a mi abuela a Estados Unidos con la intención de que se pudiera aprender más sobre el evangelismo, aprender la lengua extranjera, que en ese entonces era el inglés. Y hay muchos datos hoy en día que se sabe que eso era mentira. No se llevó a mi abuela con la intención de educarla, sino con la intención de hacer experimentos, porque creían que ella venía de algún lugar donde todo estaba bien, donde ella no presentaba ciertas enfermedades, tenía muchísima inmunidad. Hicieron muchos experimentos con ella y todo eso está resguardado bajo los derechos de la iglesia y pertenece a universidades en el extranjero. Tiempo después que ocurriera esto, mi abuela tuvo una llamada diciendo que un grupo de misioneros fue asesinado por parte de guaraníes. En ese entonces mi abuela vivía en Estados Unidos y luego regresó a Ecuador. Cuando regresó a Ecuador trató de dialogar con las mujeres de los misioneros para pedirles perdón, porque uno de los asesinos que le mató a los misioneros en ese entonces era el hermano. Y entonces mi abuela decidió ingresar por cuenta sola, ingresó al territorio y les comentó, y el hermano menor no creía que ella existía, creía que ella era un fantasma, porque decía que el hermano menor que en sus sueños veía que mi abuela había muerto el día en el que ella fue a Río Arriba. Mi abuela insistía en que las creencias, todas las tradiciones estaban mal y se guiaban bajo un dios que era el dios occidental y que ya no se debería venerar los cultos sagrados, las ceremonias, las tradiciones. Todas las tradiciones ahora tenían un nombre y todas debían ser veneradas a Dios. Bajo eso, pues trató de evangelizar a mucha gente y mi abuela logró en su mayoría. Y luego de un tiempo juntó a varios clanes en uno y al unir a todos estos clanes, lo que sucede después es que ella necesitaba ayuda para evangelizar y entonces fue y llamó y pidió ayuda a las personas que le evangelizaron a ella, que eran otras misioneras. Y entonces estas misioneras ingresaron al territorio, pero al ingresar al territorio uno de esos niños tenía gripe y lo que sucedió cuando ingresaron las misioneras con mi niño al territorio fue que les dio gripe a la mayoría de guaraníes y en ese entonces pues fallecieron casi la mayoría y por eso el día de hoy existen los grupos contactados y los no contactados voluntariamente. Y entonces uno de los momentos que había ocurrido después que mi abuela se fue a Estados Unidos fue que había misioneros acá en Ecuador que intentaron ingresar al territorio y entonces comenzaron a hacer muchísimos planes, estrategias para poder lograrlo. Hicieron el plan de dar regalos a ver cómo reaccionaban los guaraníes y entonces fueron con su avioneta y daban regalos y los guaraníes reaccionaban porque pensaban que la avioneta era algún tipo de abeja que era bueno, no pensaban que eran humanos. Y así pasaron durante muchísimo tiempo hasta que un día estos misioneros decidieron ingresar al territorio. Ingresaron al territorio y se tergiversan mucho de anécdotas o documentales que cuentan los misioneros en sus películas o libros, que es que ellos ingresaron sin armas cuando sí ingresaron con armas. En documentales dicen que ellos necesitaban la palabra de Dios, así que ellos podían sacrificarse cuando en realidad el último día que estaba ocurriendo todo eso, ellos estaban armados y lanzaron fuego. A pesar de que hubo una confusión dentro del pueblo guaraní, ellos lanzaron fuego y hubo guaraníes que fallecieron ese día. Sin embargo, esto es algo que no te cuentan en los documentales. Y entonces, mientras mi abuela estaba en Estados Unidos experimentando todo lo que no debía, fue cuando escuchó la noticia de la muerte de los misioneros de mano de guaraníes. Y fue en ese momento que ella regresó otra vez a Ecuador. Mi abuela, después del primer contacto que hubo con los misioneros, después de todo lo que hizo por los misioneros, lo único que el pueblo recibió fue muerte petrolera, minería ilegal, entre otras cosas que yo he visto mucha familia mía morir por un derrame de petróleo, por cáncer, enfermedades que nosotros nunca tuvimos, pero ellos nunca
van a poder decir nada porque ellos no hablan español. Ellos tuvieron que vivir y crecer como las petroleras llegaron y les daban cola, les daban chocolate, el Estado les compraba. Vi como muchísimos negocios se formaron a partir de mi abuela y todo eso se resume a que siempre se romantizó el evangelismo como un tipo de cura para los pueblos indígenas, pero no era así. Años después, mi abuela trató de educar a la gente para que sea resistente, resiliente con la lucha que nosotros hemos llevado ya por muchísimos años. Y creo que si no fuera por esta pequeña resiliencia, nosotros seríamos un pueblo literalmente olvidado y tal vez extinto. Y entonces me acuerdo que era muy pequeño cuando miraba a mi abuela. Recuerdo que tenía como 10 años y ella ya tenía Alzheimer. Y también miraba en la tele documentales, miraba libros que se escribían a nombre de ella. Libros y conocimiento que se guardó en diferentes lugares, pero nunca llegó a los sitios correctos. Y creo que eso es lo que tergiversa la historia de mi abuela, que es Sayuma. Hoy amanecemos un poco más tarde, con el sol ya ha salido, incluso un poco alto. Y es que el día de ayer, al menos para nosotros, que no estamos acostumbrados a esto, fue bastante duro. Pero eso sí, toca ya para el desayuno un poquito de guangana, de este pequeño jabalí. Nunca había probado este animal, esta guangana del Amazonas. Lógicamente, de los dos hombres mayores, quien cazó la guangana con la lanza se la queda, quien cazó el mono con la boloquera se lo queda. Se han quedado ambos animales, los dos cazadores, pero nos han dejado un poquito para que probemos estas diferentes carnes. Y como digo, primera comida del día, guangana de Amazonas. Está muy bueno, está cocinado en estofado como con cebolla, tomate, con algunas hortalizas y se parece, bueno, lógicamente se parece muchísimo al cerdo. Son dos animales muy parecidos, entonces en textura, en sabor, parece bastante al cerdo. De hecho, tenemos por aquí una pata de la guangana, cual pata de cerdo en España. Está ahumada, como secada en el fuego y también pues la van fileteando, como digo, como pata de cerdo en España. Vamos a probarlo. Está ahí el hombre que la cazó ayer. Está muy bueno, muy bueno. Nos encontramos en nuestro último día en Bameno. Hoy en la madrugada saldremos del territorio. En la madrugada, porque ya sabéis que son largas horas de travesía por los ríos hasta salir de la selva. Saliendo hoy en la madrugada conseguimos que mañana para la hora de comer más o menos podamos estar en la primera ciudad ecuatoriana. Uno de los motivos de que eligiera esta zona del territorio tan interna es la cercanía con los grupos no contactados. No vamos a poder verlos directamente, pero sí vamos a poder tener cierto contacto a través de las historias vividas en estas comunidades en los últimos años. De hecho, el mismo día que ingresábamos en la selva por los ríos, os avisé de cuáles eran los territorios de peligro, las zonas peligrosas. Incluso, como os conté, me iban avisando también de en qué lugares, en qué meandros del propio río habían sido las últimas matanzas. Ahora vamos con una historia verdaderamente especial y única, tanto que casi diría a nivel mundial, por lo particular de la misma. Bueno, nos remontamos a poco tiempo atrás, en los años entre 2010 y 2015 aproximadamente. Están los dos grupos no contactados, Tagaeri y Taromenane. En verdad podrían ser más hoy en día, porque esos son los dos clanes que estaban hace años. Hoy en día se podrían haber dividido en más clanes. Etimológicamente, es decir, el significado de las palabras significa Tagaeri, los hijos de Taga, y Taromenane, los hijos de Taro. Eran antiguos líderes, entonces son como descendientes de Taga y de Taro. Supongamos que estos siguen siendo los únicos grupos o clanes no contactados que viven en la zona. Y a veces, como digo, hacen emboscadas o matanzas, vienen a robar machetes o comida. Vale, pues nos remontamos poquito tiempo atrás. Entre los años 2010 y 2015 sucedieron todos estos acontecimientos. Si no me equivoco, todo empezó porque una de estas empresas trajo de forma ilegal algún tipo de maquinaria a la selva que hacía bastante ruido. Y parece ser que esto enfadó muchísimo a estos grupos no contactados, que no tenían cómo luchar contra esta maquinaria. De repente, poco tiempo después, una mujer y dos niños, o un hombre y dos mujeres, algo así, 3 personas, si no me equivoco, iban por un camino de la selva y se cruzaron con los Taromenane. Taromenane que estaban enfadados porque no entendían el tema de las maquinarias y los mataron con sus lanzas. Normalmente aquí hay ojo por ojo, diente por diente, es decir, si un clan ataca a otro clan de la selva, este clan se va a vengar, matanza tras matanza, y así llevan desde tiempos ancestrales, ¿no?, en la selva. Bueno, parece ser que el líder guaraní dijo, mira, los taromenanes son nuestros primos, no vamos a hacer nada. De repente, poco tiempo más tarde, el hijo de este contra esta... De repente,
Poco tiempo después, una mujer y dos niños, o un hombre y dos mujeres, algo así, tres personas, si no me equivoco, iban por un camino de la selva y se cruzaron con los taromenane. Taromenane que estaban enfadados porque no entendían el tema de las maquinarias y los mataron con sus lanzas. Normalmente aquí hay ojo por ojo, diente por diente, es decir, si un clan ataca a otro clan de la selva, este clan se va a vengar, matanza tras matanza. Y así llevan desde tiempos ancestrales, ¿no? En la selva. Bueno, parece ser que el líder guaraní dijo, mira, los taromenanes son nuestros primos, no vamos a hacer nada. De repente, poco tiempo más tarde, el hijo de este líder se metió a cazar en la selva junto a otro amigo y no volvió. Fue a buscarlo y de repente este líder se encontró a su propio hijo lanceado también y dijo, mira, ya por aquí sí que no voy a pasar. Armó un grupo entero de indígenas y entraron para matar a los taromenane. Creo que esta cacería, que esta persecución hacia los taromenane duró semanas. Como ya os contaba, son nómadas y cuando les encontraron, mataron a todos los taromenane. Cuando hay hijas, cuando hay niñas pequeñas, la tribu que ha matado al clan se las lleva como trofeo, pero también para cuidarlas como su propia hija. En ese clan de taromenane había dos niñas pequeñas, dos hermanas, y los guaraní se las llevaron. Una de las niñas se encuentra aquí y la otra en una comunidad 8 horas caminando por la selva, hacia allá. He conocido algo único en el mundo. He conocido a una niña taromenane que tampoco me dejan filmarla ni fotografiarla, porque ya este problema quieren dejarlo en el pasado, que los de la ciudad les dejen ya en paz. Entonces la cuestión es esa, no puedo ni filmar ni fotografiar, pero acabo de conocer a la niña, se llama Conta, como lleva años por aquí, habla y escribe perfecto español. Es súper interesante el proceso de adaptación de estas personas no contactadas, tanto Conta, esta niña, como Dayume, por ejemplo, la abuela de Moy, como decían que se adaptaba perfectamente a la nueva escritura, a la nueva comida, a todo, es como que instintivamente están súper desarrollados. Entonces, lo dicho, acabo de conocer a una niña taromenane, ya viste, ya vive aquí en comunidad, como guaraní, lleva años viviendo con los guaraní, pero es fruto de una historia trágica en un comienzo, de una matanza a todo su clan, ¿no? Que hoy en día deriva en esto. Hace 2 años, cuando estuve por primera vez en el Amazonas de Ecuador, me hablaron de las míticas niñas taromenane y me hablaron de esta historia. Estoy muy feliz hoy en día de haber conocido a Conta, una de las 2 niñas taromenane. Aquí tenemos la carne del mono araña que cazaron ayer. Hemos estado comiendo ya casi toda esa pata. El cazador se llevó todo el mono en general, pero nos dejó un trozo de pata. No sé de qué pata, si delantera o trasera. El caso es que la hemos estado comiendo y está bastante rica. Incluso la piel y la grasa está bastante bueno. Es una mezcla, para que os hagáis la idea, entre cordero, muslo de pavo, podría ser también. Sabe medio ahumado por cuando lo queman en el fuego y está hervido después. A la parrilla dicen que está también bien bueno, pero me ha gustado mucho. Esta noche a la 1 o 2 de la madrugada comenzaremos la ruta por un río lleno de caimanes, ya que salen a la noche. Probablemente con las linternas veremos los focos de estos caimanes mirándonos desde el agua. Ya para mañana volver a la ciudad. Ha sido increíble, verdaderamente increíble, ver, presenciar también la evolución de cómo los mayores, los ancianos siguen vistiendo casi desnudos, son los que controlan las técnicas de caza, de pesca, de fabricación de estos venenos. Los jóvenes que también mantienen las técnicas, pero ya se visten, tienen camisetas o bañadores, que lo mismo se van a la selva y también se las quitan y empiezan a ir desnudos, ¿no? Pero ya empiezan a hacer una mezcla de vida de ciudad, digamos. De hecho, hay placas solares, un generador ahí al fondo. Esto significa que pueden empezar a usar aparatos electrónicos. Y como ya explicaba, hay otras comunidades en la zona con muchos menos medios, que no hay nada de lo que digo. Pero vine a esta por tantas historias que hemos podido conocer en esta, como la de Moy, descendiente de la primera contactada, como la de la niña taromenane, completamente protegida y a la que no he podido filmar. Y toda esta ruta tan preciosa por Yasuní. Así que he venido a esta por motivos muy concretos. Me encanta ver también cómo los guaraní defienden su territorio a voz alzada. Hay mujeres, una organización de mujeres que defiende el territorio, que tienen voz prácticamente internacional, que están en marchas, en conferencias. Se está yendo la luz, pero bueno, aprovechemos estos últimos segundos del día. También hay mujeres que fabrican artesanías, mujeres guaraní con premios internacionales en la materia. De hecho, son las que vimos el primer día, las que nos dieron la bienvenida. También después veo una clara falta de sentido común de gobiernos de Latinoamérica, en este caso de Ecuador, cuando quieren vender a Yasuní como una gran reserva selvática súper protegida, defendida, asegurada, pero a la vez son los mismos que permiten que entren madereras, mineras, petroleras, que destruyen la selva, su fauna, su flora, a los propios indígenas. Entonces realmente, como veis, una cosa no concuerda para nada con la otra. Tanto control para Yasuní, tanto control que me piden, pruebas de todo tipo, y después las petroleras pueden entrar cuando quieran a deforestar. No tiene ningún sentido. Por suerte aquí se mantienen los guaraní firmes y defendiéndolo ante cualquiera que quiera entrar. Y después, para finalizar, nos han hecho una representación, tanto hombres como mujeres, después también juntos,
cantos, de bailes, de danzas, más bien como una especie de procesiones, también de cánticos. Estos cánticos guaraní que en este caso hablaban de caminar por la selva y llegar a lugares bellos, concretos, llenos de frutas, de frutos salvajes. Ha sido bien bonito y bien particular con estos atuendos tradicionales que son prácticamente desnudos. El atuendo tradicional guaraní es prácticamente la falta del propio atuendo. Ha sido bien bonito. Ya para concluir, nos han hecho a Hirati y a mí una representación de una boda. La boda está conformada básicamente por esto, por danzas y cánticos, por esta especie de procesión. Lo que no sabíamos que íbamos a cumplir nosotros, Hirati y yo, el papel de novio y novia, así que básicamente nos han casado bajo la tradición guaraní, allí en la casa tradicional. Así que realmente eso, todo lo demás ha sido una experiencia bien bonita que he disfrutado al máximo. Y como digo, en pocas horas ya comenzamos la ruta hacia afuera, hacia la ciudad, y se acaba esta, la primera expedición amazónica. Y hablo de la primera porque estamos un día en la ciudad, bajamos al sur y nos volvemos a meter en territorio amazónico. Incluso se podría decir que casi más interno de lo que hemos estado ahora. Eso sí que va a ser una pura aventura, mucho más larga que esta, llena de obstáculos, supervivencia, fauna, comunidades indígenas de distintos pueblos. Así que allí nos vemos. Ok, bueno, eh, ese es un poco el contexto. Ahí hay algunas imágenes, algunas cosas que resultan interesantes para nosotros comentar, ¿no? ¿Algún comentario inicial de este documental? ¿Qué les pareció? Señorita Gutiérrez. Buenas noches, profesor. Me pareció un documental muy interesante porque primero se menciona que anteriormente recibían mucho apoyo por parte de las petroleras y pues en la actualidad más que todo les han traído destrucción y por esa razón ellos no, como que no desean la intervención de más petroleras en sus tierras. También se habla de la historia del último chamán, me parece Ujú, eh, que el chico que me parece que lo he visto en TikTok menciona que antes se nacían con los dones, o sea, como que eran, eh, em, nacían de esa forma, no se los ujú, convierte, entonces desde la primera intervención con otras, o sea, con otras comunidades o desde el primer contacto ya ha dejado de nacer personas que tienen estas como habilidades y por esa razón no hay otros chamanes y se cree que él tiene unos 120 años o más. ujú, Y también me parece muy interesante la historia de la abuela del chico que hablaba, del chico indígena, pues que ella fue la primera contactada y se decía que se las habían llevado a Estados Unidos para hacerle, para enseñarle el idioma, para enseñarle la religión, pero en realidad era para hacerle estudios. Y también lo que la historia dice que ellos no fueron de forma violenta, sin embargo, él mismo cuenta que tenían armas y todo esto, pues que no se menciona en sí en la historia, y ellos sí nos pueden contar desde su propia experiencia lo que ujú, realmente pasó. Y bueno, ujú. es lo más interesante para mí. Chévere, chévere, chévere. Muchas gracias. Es un muy buen resumen de los contenidos. ¿Quién más? ¿Qué más les llamó la atención? ¿Qué les pareció el resto, al resto, el documento? ¿Algo más? ¿Nada más? Señorita Maridueña. Primero, profe, apague la cámara porque tengo el internet demasiado lento. Ok. Ya. Segundo, em, me pareció muy interesante en vista de que son pueblos que obviamente tienen sus, ay, ¿cómo se llama? Sus creencias, que manejan, se manejan bajo ellas. Em, me, me, Me pareció muy interesante que ellos crean, o que tal vez su costumbre sea así, de que los animales reencarnaban en las personas. De que Kemperi, algo así, creo que era el Pero, último, sí. ajá, el último chamán. Ujú, Eh, Él era un jaguar. Eso me pareció bastante interesante porque son cosas que cotidianamente no las vemos ni las escuchamos. ujú, Em, ¿Qué más? Me llamó la atención cómo ellos protegen a sus tribus.
Me parece que sí tiene un poco de similitud con lo que está pasando ahora, lamentablemente, en Ecuador, que es que ellos aplican la ley de ojo por ojo, diente por diente, que es básicamente lo que estamos viendo que está pasando en Ecuador cuando hay este enfrentamiento de bandas, ¿no? Ujú. Em, em, Eso por ahora. Chévere. Ah, y que no todo el mundo puede tomar ashwagandha. Creo que todo el mundo ha romantizado esta idea de experimentar. No, no es la ashwagandha, es, ¿cómo se llama? Ah, Em, sí, no, es ayahuasca, 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 ayahuasca. sí. Sí. Ayahuasca. Creo que se ha romantizado mucho esta idea de experimentar lo que se siente tomando esta planta, pero ellos la respetan mucho, me parece, porque em, ellos dicen que solo el chamán eh, puede tomarla. Ujú, sí, bueno, esa es una tradición de esa comunidad en particular, ¿no? Cada uno tiene su forma, su propia forma de organización, ¿no? Cada entidad. Chévere, chévere, muchas gracias. Ok, el resto, ¿qué dicen? Tengo ahí otra mano levantada, me parece. Señorita Portocarrero, ¿qué dice? Mi persona, doctor, buenas tardes. Ah, señorita Barre también. Ok, a ver, les escucho. Señorita, Buenas tardes, ¿cómo está? Dígame. buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Para mí este documental nos invita a reflexionar con sensibilidad y respeto sobre la vida de los pueblos indígenas, como son los guaraní, quienes mantienen una relación profunda y armoniosa con la naturaleza. Nos recuerda que el verdadero desarrollo no puede construirse a costa de la destrucción del ambiente ni de la pérdida de culturas ancestrales. Desde una perspectiva ética y jurídica, es deber del Estado y de la sociedad proteger tanto la naturaleza como la dignidad, identidad y derechos de estos pueblos, buscando siempre un equilibrio justo entre progreso y respeto por la vida, doctor. Ok, chévere, muchas gracias. Señorita Portocarrero, ¿qué dice? Usted tenía también intenciones de comentarnos algo. Sí, aparte de lo que han mencionado, otra cosa que me llamó la atención fue cuando mencionaron a los pueblos no contactados, pues que básicamente tenían que pasar por ahí sin parar porque ellos son nómadas y pueden estar en toda esa área y pues son bastante hostiles, entonces estarían en riesgo. Ujú. Y también mencionaban que esos, también como que hay cierta rivalidad entre ellos porque a veces estos pueblos no contactados pues robaban a los guaraníes, entonces también es importante mencionar ese conflicto del cual no se puede realmente indagar mucho debido a que pues, son pueblos no contactados y no se puede realmente saber cómo se relacionan entre sí. Ajá, ok, chévere. Em, bueno, ahí hay algunas ideas, ¿no? Algunas ideas en general. A ver, les cuento un poco el contexto de por qué les hago ver este video y qué tan importante es y cómo ustedes van a utilizar este video como un contexto para leer la sentencia de la corte que ustedes tienen cargada en el campus virtual. Em, la primera idea, y les voy a compartir un poco mi pantalla, que espero que ya esté disponible, si ya está disponible. Em, a ver, les comparto mi pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Ok. A ver, la primera idea es, nosotros vamos a abordar en la sentencia, en términos generales, la idea de los pueblos guaraní. ¿Ya? Eh, la idea de estos pueblos guaraní. ¿Qué son los pueblos guaraní? Bueno, o qué significa los pueblos guaraní. Los pueblos guaraní son una nacionalidad, ¿ya? Son una nacionalidad.
Em, Quizás a nosotros, a muchos de nosotros, nos cuesta un poco de trabajo entender qué significa una nacionalidad o la pertenencia a una nación. Yo no estoy seguro si ustedes, bueno, hoy en la malla repotenciada tienen una materia específica que relaciona el Estado con la nación, porque son dos conceptos diferentes, ¿no? El Estado y la nación. La nación es o está planteada en términos de representatividad, más, que eso es un tema del Estado también, más un tema identitario. La nacionalidad tiene que ver con la identidad de un grupo de personas. Eh, a veces uno no alcanza a entender qué significa, porque nosotros somos el resultado en la gran mayoría de casos, yo les diría prácticamente en todos los casos, somos el resultado ya de una mezcla, ¿sí? Nosotros somos un pueblo mestizo, un pueblo mayoritariamente mestizo. Yo sé que hay ciertas autodefiniciones y cuando nos hacen los censos. Ustedes seguramente vivieron el censo del 2019, 2000, digamos 2018, 2019 tenía que hacerse. eh, y ese censo, como ha sucedido en ocasiones anteriores, eh, trae algunas cosas, ¿no? O sea, como el censo del 2011, por ejemplo, eso nos trajo algunos conceptos nuevos, que es este concepto de autodefinirse. Y entonces, yo sé que hay algunas personas que se autodefinen, vamos a decir, como indígenas o como afroecuatorianos o como mestizos. Por ahí alguien se define como blanco. Sin embargo, en el Ecuador, em, la idea de una autodefinición nacional es bastante improbable, porque hemos sido ya el resultado de ciertas mezclas. Es difícil que nosotros encontremos una persona que, digamos, tenga una raíz originaria. Es bastante difícil en el Ecuador, honestamente hablando. Claro que nosotros podemos autodefinirnos de una forma más cercana a lo que nosotros creemos y nuestro entorno nos muestra. Yo puedo hablar por mi caso, quizás cada uno de ustedes podrá hablar respecto de su caso personal. Yo no podría definirme como otra cosa que no sea como mestizo, es decir, como el resultado de una mezcla entre un indígena y un español. Soy el resultado de un mestizaje, o al menos eso es lo que yo podría definir de mí mismo. Cada uno de ustedes, claro, tiene libertad de definirse como tenga bien. Sin embargo, en los pueblos guaraníes sí hay una diferencia, particularmente en los pueblos no contactados. Los pueblos guaraníes podrían definirse y podrían dividirse en dos grupos. Un grupo al que le vamos a llamar el grupo de los contactados, que son los pueblos guaraníes que ustedes acaban de ver en el video, en donde está Camperi, donde está el nieto de Dayume y está eh, Conta, la niña secuestrada después de la matanza del 2013. eh, y están estos pueblos no contactados, dentro de los cuales hay dos grupos definidos, aunque hay otros grupos también que ustedes van a ver en la sentencia, pero hay dos grupos básicos, que son los grupos Tagaeri y los grupos Taromenane. Aquí viene esta definición de nacionalidad. Las nacionalidades tienen que ver con su autoidentificación, con su propia forma de entender su forma de vida, su manera de vivir, sus condiciones. Y entonces, claro, a veces cuando uno viaja al exterior, le entregan un formulario en donde uno tiene que llenar eh, ciertos espacios, ¿no? A mí me costó mucho en realidad entender eso, porque cuando a mí me preguntan cuál es su nacionalidad, yo tengo una respuesta.
Yo voy a ver si es que eso funciona con ustedes. Voy a hacerle a alguien una pregunta al azar. Señorita Valencia, ¿cuál es su nacionalidad? Si a usted le preguntan, llene en este formulario cuál es su nacionalidad, ¿qué pone? Ecuatoriano. Ecuatoriana, que es lo mismo que pondría yo. Y si además en ese mismo formulario más abajo está un espacio en el que le dice, ¿y cuál es su ciudadanía? ¿Qué pone? Ecuatoriana, ¿no? También pone ecuatoriana. Es lo que me pasa a mí. ¿Hay alguien que le pasa, perdón, hay alguien que le pasa de manera diferente? ¿Hay alguien que pondría algo distinto a eso? ¿O no? ¿O todos pondrían ecuatoriano, ecuatoriana, ecuatoriano, ecuatoriano? ¿O hay alguien que pondría algo diferente a eso? ¿No? Bueno, a mí me pasaba eso, ¿no? Yo entendía así. De hecho, eh, si cuando me toca viajar al exterior y me ponen un formulario de esos, yo sigo llenando así, porque no hay otra manera de explicar. Nosotros, nuestra nacionalidad es ecuatoriana y nuestra ciudadanía también. Esto, sin embargo, me lo hizo entender una amiga serbia de manera diferente. Cuando me senté al lado de ella a firmar el formulario, estábamos los dos llenando el formulario y vi que ella, cuando se le preguntaban la nacionalidad, ella llenó y puso húngara. Y cuando le preguntaron la ciudadanía en el formulario, ella puso Serbia. Entonces a mí me llamó la atención eso. ¿Por qué llenas así? ¿No se supone que tú eres serbia y esa es tu nacionalidad, tu ciudadanía? Y me dijo, no. La nacionalidad tiene que ver con tu idioma, con tu identidad, con tu pertenencia a un pueblo determinado. Y ahí yo me quedé con tu pertenencia a un pueblo. ¿Y eso qué es, pues? ¿Qué significa pertenecer a un pueblo? Y entonces, claro, ahí me explicó la historia de los magiares, de los húngaros. Y resulta que los húngaros no solo es una nacionalidad, no solo es una ciudadanía, sino es de hecho una raza. Me hizo entender eso, es una raza no mezclada. Entonces yo decía, pero con alguien se habrán mezclado. No, no nos mezclamos con nadie. Y de hecho, en varios países europeos hay gente que no se mezcló. Están los teutones y están los balcanes, no se mezclaron. Claro, nosotros no podemos enfrentar eso porque nosotros sí nos mezclamos. Entonces, no, es un concepto súper difícil de entender. A mí me costó mucho entender eso. Y entonces, pero entendí finalmente que esto que ella ponía, claro, es solo una traducción. O sea, decirle húngaro es solo una traducción, en realidad de una raza que representa a todo un pueblo y que además ese pueblo conformó un estado. Y el estado húngaro es algo que existe, pero eh, eso ha cambiado de nombre, porque Hungría es ahora un estado, pero antes fue el Imperio Austrohúngaro, es decir, la unión de Austria y Hungría. Ese era el estado, pero ahí habían teutones y habían húngaros. Dos nacionalidades diferentes que estaban unidos en un solo estado. Entonces, cuando ellos les preguntaban qué ciudadanía tiene, pues yo soy austrohúngaro, decían. Y cuando les preguntaban cuál es su nacionalidad, los unos decían teutones y los otros decían somos húngaros. Y estaba ahí la diferencia. Para ellos es súper claro, para nosotros no tanto. Pero para los guaraníes sí eso sí es claro, es súper claro, porque ellos tampoco se mezclaron. Ellos tampoco se mezclaron. Los contactados han empezado a mezclarse, pero los no contactados no. Y ellos mantienen una nacionalidad. ¿Cuál es su nacionalidad? Son guaraníes. Ellos son guaraníes. No son ecuatorianos por nacionalidad. Sí lo son por ciudadanía. Son ciudadanos ecuatorianos. Viven en el mismo territorio del estado igual que nosotros. Entonces todos nosotros, ellos también, somos ecuatorianos. Pero su nacionalidad ya no es ecuatoriana. Son guaraníes. Son guaraníes, pero no están mezclados. Y algunos grupos originarios indígenas les pasa más o menos lo mismo. Los áchilas son sáchilas, por ejemplo. Tampoco están mezclados.
son pueblos originarios. Hay algunos reconocimientos sobre eso. El resto de nosotros es difícil que seamos, no hayamos sido producto de alguna mezcla en algún momento. Eh, claro, probablemente por ahí habrá alguna diferencia, pero no es tan clara, no está tan clara. Entre tanto, esto es lo que pasa con estos pueblos. Los pueblos no contactados, precisamente porque no han tenido contacto con el mundo occidental, no están mezclados. Son pueblos originales. Entonces, los Tagaeri y Taromenane, a pesar de que no hablan nuestro idioma, ni siguen nuestras reglas, no siguen nuestras leyes, son pueblos que tienen los mismos derechos que los otros ecuatorianos, ¿no? Y uno de sus derechos es no ser contactados, ¿no? Ese es uno de sus derechos particulares. Y el Estado, evidentemente, tiene que garantizar ese aislamiento. Entonces ahí aparecen algunas cosas que son como bastante diferentes, por ahí un poco extrañas respecto a la forma de ver que tenemos nosotros, em, porque los Tagaeri y Taromenani son pueblos nómadas y todos nosotros, en nuestros orígenes, todos nuestros ancestros han sido nómadas, ¿no? ¿Y cuál es la característica de los pueblos nómadas? Bueno, los pueblos nómadas, como los Tagaeri y Taromenane, son pueblos, y vamos a ponerle aquí este concepto, los pueblos nómadas son pueblos, una, que se movilizan. La movilización es una característica de los pueblos eh, nómadas, ¿no? Em, Otra de las características de los pueblos nómadas es que son pueblos cazadores, viven de la caza. Y otra de las características es que son pueblos agricultores. Perdón, no son pueblos agricultores, son pueblos recolectores. Ellos no siembran, no cultivan, solo recolectan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los pueblos Tagaeri y Taromenane? Los pueblos Tagaeri y Taromenane, ustedes ya van a ver en el documento que les he hecho llegar. Los pueblos Tagaeri y Taromenani ocupan un espacio de territorio. Como ustedes ven ahí, ellos se van asentando en un espacio, ¿ya? Se asientan en un espacio determinado y ellos lo que hacen es acabar con todas las reservas naturales que existen. Plantas, animales, se dedican ellos a la cacería, como ustedes vieron en el video, salen a cazar. Bueno, los pueblos contactados siguen manteniendo ciertas costumbres asociadas, porque tú no te puedes liberar de un día para otro de tus tradiciones. Eso es imposible. O sea, si tú has vivido toda tu vida en Esmeraldas, estás eh, vinculado a ciertas tradiciones. Capaz que no te das cuenta de cosas que tú haces diariamente, como por ejemplo tu, tu acento. Seguramente mi acento es diferente también. Yo a veces no me doy cuenta, ¿no? Del acento, pero tengo un acento que no se va. Eso es difícil abandonar, eso es dificilísimo abandonar, porque eso estás adecuado a eso. Y no es un acento que surge de hoy, sino que tiene su tradición. Tiene muchos años. O sea, tú aprendiste a hablar así porque tus papás hablaban así, tus abuelos hablaban así, tus bisabuelos hablaban así, y así es. Entonces, claro, cuando ustedes me escuchan hablar, seguramente se escucha algo extraño. Se vuelven a conectar, por favor, cuando se desconecte esto. Em, y a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo puedo identificar ciertos acentos. Pues nosotros en el Ecuador, a pesar de que somos un país chiquito, tenemos acentos. Por ejemplo, a un cuencano es clarísimo. Escúchale y darte cuenta que viene de Cuenca, porque su acento es bastante especial. Entonces tú te das cuenta, ¿no? Hay otros acentos que me cuestan más entenderles o darme cuenta de que no son quiteños. Por ejemplo, cuando le escucho hablar a un ibarreño, a veces no me doy cuenta que es ibarreño, o a un ambateño, a un riobambeño.
no se les entiende diferente, o yo no les siento diferentes a un lojano, no les siento diferentes. De hecho, tengo estudiantes que vienen de esas provincias y yo, si no me dicen que vienen de esos lugares, yo no me doy cuenta, ¿no? No me doy cuenta. Algunos acentos de la costa también a mi oído suenan parecidos, pero tal vez yo estoy equivocado y ustedes sí se dan cuenta mucho mejor quién viene de Manabí o quién viene del Guayas, ¿no? O quién viene de Esmeralda, se pueden dar cuenta perfectamente, tal vez yo no tanto. Eh, y ustedes tal vez pueden diferenciar algunos otros acentos. Nos pasa eso a todos en realidad, ¿no? Entonces las tradiciones son difíciles de abandonar, las cosas que uno hace normalmente, la comida es muy difícil de abandonar. O sea, yo siempre me río un poco con algunos estudiantes en el sentido de que un serrano no puede abandonar las papas. Es muy complicado, es difícil, porque estás muy habituado, o el arroz, ¿no? A pesar de que en la costa hay mejor arroz que en la sierra, ¿no? Quizás eso es una cosa en la que uno se adapta con más facilidad a la comida de la costa. En la costa saben preparar mejor el arroz, o sabe mejor. Pero, pero hay cosas en las que te es súper difícil. Zafarte de eso es difícil. El vestuario, la forma en la que vistes. Hay algunas cosas que son súper típicas, que tú no puedes dejar. O sea, a pesar de que uno quiera, están arraigadas. Es casi imposible que tú le quites el sombrero a un otavaleño. Imposible. Imposible porque está en sus genes, está en sus tradiciones, ¿no? Es imposible que tú le quites el cabello en trenza. Eso es imposible. Es una afrenta además. Tú no le puedes quitar eso. Eso es algo que no va a cambiar. Entonces, sí, las tradiciones no cambian, las formas de vida no cambian. Y por supuesto, para los Tagari y Taromenani, el cazar y digamos, recolectar los frutos, eso es imposible de quitar de un momento a otro. Entonces, por eso nosotros vemos que aunque están contactados, siguen cazando. Y siguen cazando la misma comida que comían sus ancestros. Siguen cazando monos, siguen cazando este, guanganas, ¿no es cierto? Que son esta especie de jabalís, ¿no? Eh, claro, siguen comiendo huaypos y siguen, digamos, preparando su comida en hojas. O sea, quitarse eso de los genes es imposible. Ellos, a pesar de que están contactados y que tienen ciertas referencias del mundo occidental, no pueden dejar, porque eso está en su genética. Quizás sus nietos o sus bisnietos dejen de hacer eso y se adapten finalmente al mundo occidental, pero pasarán 100 años, 150 años, que es el proceso que dura el adaptarse a otra realidad. Entre tanto, no, siguen manteniendo esa forma. Las construcciones, vean ustedes, de las viviendas, se mira, ¿no? Se mira en el video cómo viven. Es seguramente muy parecido a cómo viven los Tagaeri y Taromenani originales, porque es muy difícil. Y en la Amazonía hay mucho de eso, ¿no? En la Amazonía es bastante difícil separar entre lo que es el mundo de comunidad de lo que es el individualismo. Son pueblos que están acostumbrados a vivir en comunidad. Entonces, he entrado a muchas casas de guaraníes, ¿no? Porque he hecho trabajos en zonas guaraníes. Y tú miras lo mismo que vimos acá, ¿no? Tú entras a su casa y su casa no tiene divisiones. O sea, no tiene la cocina y la parte de la recepción de sus invitados y los lugares donde duermen, que generalmente están con hamacas, no tienen separación. No tienen separación. Están en el mismo espacio, comparten los mismos espacios. Las familias viven de esa manera. No puedes cambiar eso. Es muy difícil. Es bastante complejo que eso cambie en el tiempo. Por lo general no pasa. Y pasarán muchos, muchos años para que eso cambie. Entonces, eso está en la genética. Son este tipo de pueblos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pueblos? Cuando estos pueblos terminan digamos, de devastar estos recursos, se mueven a otro lugar nomás, donde hacen lo mismo.
Y cuando se terminan los recursos en el lugar nuevo, se mueven a otro lugar en donde van a hacer lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. Ahora, claro, esto tiene un efecto básico. Y es que cuando ellos se van, la naturaleza se regenera sola, se vuelve a regenerar solita, ¿sí? Los daños que ellos producen al ambiente no son tan importantes, no son tan trascendentes, no dejan huella ecológica, pues. O sea, solo se han gastado los recursos, pero los recursos y la naturaleza se recupera a sí misma, por sí misma. No necesitan mayor cosa, ¿no? Entonces, se regenera, la naturaleza se restaura a sí misma. No necesita mucho más que eso. Y esta es la vida de un pueblo nómada, y así es como vive. Entonces, de alguna manera, lo que el Estado tiene que garantizarles es que ellos mantengan esa forma de vida, ¿no? Que no sean perturbados en ese aspecto. Eso es lo que van a leer en la sentencia, eso es lo que le cuestionan al gobierno del Ecuador, el no haber logrado 100% garantizar esa forma de vida de los pueblos Tagara y Taromenane. Y ahí quizás, claro, el chico que es, como decía, me parece que la señorita Maridueña, creo que decía que le había visto, o la señorita Gutiérrez, bueno, alguien de las dos decía, yo le he visto en TikTok al chico, claro, es un influencer bastante famoso, cuya edad se acerca más a la de ustedes que a la mía, ¿no? Un chico muy joven, muy jovencito, y él, claro, él un poco conversa desde la perspectiva que le dieron a él, ¿no? Definitivamente no son pueblos que roban. Esa es la perspectiva que de alguna manera tienen los pueblos contactados. Hay que tener en cuenta un tema ahí en particular que está sobre la mesa. Eh, los contactados son vistos como traidores porque tomaron contacto con el mundo occidental. A ellos les ven como traidores. Y entonces cada vez que se encuentran les matan. Porque es una traición, o sea, traicionaron al pueblo, traicionaron a su gente, se fueron con el enemigo, ¿no? Esta idea del ojo por ojo es algo que en historia del derecho nosotros vemos desde muy temprano. El origen del derecho es ese, el ojo por ojo, que no es otra cosa, digamos, a veces nos lo muestran como una visión, vamos a decir, cavernícola casi, ¿no? Pero no es tan cavernícola. Es una idea de darle a cada uno lo que le corresponde. Es la idea de un intercambio igualitario. Ese es el origen del derecho. El origen en el pensamiento justiniano también estaba basado en esas ideas babilónicas y que luego pasan a Egipto y luego pasan digamos, pasamos en la historia del derecho, se pasa por la India y también los pueblos musulmanes toman de esas ideas, ¿no? Y van, digamos, después va racionalizándose un poco el derecho. Pero, pero no es tan barbárico eso, ¿no? Es darle a cada uno lo que le corresponde. Y esto es un poco lo que hacen estos pueblos, ¿no? Si tú te vas, te entregas al enemigo, te vas y te haces amigo del que es tu enemigo y del que te ataca, porque si tú entras con madera, digamos, si entran madereros, ok, bueno, les decía que si tú finalmente terminas yéndote con tu enemigo, terminas yéndote con el otro, tú eres visto como traidor, eres un traidor a tu pueblo. Entonces, porque claro, ¿se imaginan lo que significa haber dejado que en su territorio entren madereros ilegales a talar los árboles, que son tu fuente de alimento, o a derramar petróleo? O a matar indígenas, ¿no? A matarles a ellos, ¿no? Porque entran
no entran muy amigables, ¿no? Los madereros ilegales no son tan amigables. Entonces, claro, los pueblos no contactados les ven como traidores, ¿no? Es eso claro, es clarísimo eso. Y entonces, claro, los pueblos contactados ya no les queda mucho que decir, sino, bueno, nos vienen y nos roban o nos matan. No va mucho por ahí, ¿no? Los pueblos no contactados no se acercan cuando ven que algo está intervenido. Pero es solo una visión, ¿no? Es una visión. Ustedes ya lo van a leer con mucho detenimiento en la sentencia que tenemos. Y eso es bastante importante. En todo caso, son pueblos que viven otro tipo de vida, no tienen una forma de ver occidental, no entienden nuestro sistema jurídico, tienen su propia forma organizativa, tienen su propia forma, vamos a decir, regulatoria, viven su propia organización, que es diferente a la organización occidental, es otra cosa, ¿no? Son otras variables las que juegan ahí y juegan mucho en ese aspecto. Así es que, bueno, ese es un tema que nosotros vamos a tener que ir mediando. Y yo les pido que hagan una lectura detenida. Yo no les puse la sentencia completa, tiene un poco más de 150 hojas. Yo les puse una sentencia resumida, pero léanla con detenimiento y si necesitan profundizar en algo, sí pueden acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está la sentencia cargada de manera, eh, eh, digamos, total, ¿no? Bueno, eso inicialmente. Ok, ese es el contexto genérico. Vamos a conversar sobre la sentencia en la próxima clase en detalle, porque de ahí la idea es que salgamos al concepto de lo que es el derecho ambiental, a través de esos elementos y de esos conceptos que vamos a ver, de cómo el Estado ecuatoriano, digamos, en función de la forma de vida de estos pueblos, nosotros aterrizamos algo que es el concepto del derecho ambiental y eso vamos a tratar de hacer. Así que yo les pediría que lean la sentencia. Nosotros vamos a ir conversando directamente sobre la sentencia puntualmente y entonces eso vamos a tener. En el campus virtual, en la parte general, está cargada una evaluación a la que le hemos llamado evaluación de diagnóstico. La van a hacer, la van a hacer a las 7:15 se abre esa evaluación, la van a poder hacer hasta las 8 de la noche. Es una evaluación que dura 20 minutos, es un ensayo del examen que tendremos la próxima semana del control de lectura. Sin embargo, esta no tiene una calificación. Eh, Les voy a pedir que la hagan porque, porque se requiere tener vamos a decir, yo necesito ver cómo están en algunos conceptos, porque esta materia tiene una fuerte carga de derecho administrativo, de derecho constitucional, una fuerte carga de derecho internacional. Entonces yo necesito saber cómo estamos en eso. Eh, o sea, si hay algún concepto en el que se quiera profundizar o se necesite profundizar, necesito saber dónde aplico más. Yo les voy a pedir una cosa bien particular. No utilicen ningún material. No utilicen ni cuadernos antiguos, ni no utilicen menos inteligencia artificial o internet. Contesten según su propio conocimiento. Solo abran y contesten. No preestudien nada ni lean nada. Solo abran y conteste. Necesito que sea así porque necesito saber con qué conceptos contamos de base. Si todo mundo me saca 10, yo voy a sobreentender que está entendido y paso. Y eso no les conviene. O sea, nos conviene más bien recordar algún concepto que no esté totalmente claro. No me sirve esa evaluación. Me sirve una evaluación en donde ustedes me digan verdaderamente, así estoy, porque eso me permite construir una clase mejor, o sea, más completa.
Porque si yo les veo que hay un resultado que es altísimo, ¿no? Que todo el mundo me saca 10 sobre 10, o sea, puede ser que sí estén así. O sea, y si contestan el examen y sacan así 10 sobre 10, ya, chévere, puedo yo pasar. Pero si esa nota es mentirosa y yo paso, van a tener problemas de entendimiento de los conceptos siguientes. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se enmarcan en temas que ya se supone que vieron, como derecho administrativo, el acto administrativo, la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad, por ejemplo, una cosa súper trascendente. Y yo necesito saber si ustedes tienen súper claro los niveles de responsabilidad jurídica. ¿Por qué? Porque en materia ambiental la responsabilidad no funciona como en el resto de derechos. Y entonces hay que plantear ese concepto a partir del concepto original. Y eso no es tan simple de hacer. Entonces, esa sería la única cuestión que tendríamos que trabajar. ¿Hay alguna pregunta, por favor, sobre este o sobre los otros temas? ¿No? ¿Está claro para todos? Sí, Sí. profesor. Ok, chévere. A ver, yo quiero preguntarles un tema. Dado que terminamos súper de noche, ¿tienen posibilidades de conectarse un poco antes para no terminar tan de noche o no? Profesor, terminamos a las 8, ¿verdad? Sí, la idea sería conectarse, si pueden a las 4 para terminar a las 7 o si pueden a las 4:30 para terminar 7:30. Sí, o sea, yo diría, o sea, a título personal, sí podría. Ya, ¿qué dice el resto? ¿Pueden o no? Profesor, yo también podría. Dos, si pueden. ¿Quién más? Yo también puedo, profesor. ¿Quién? No le vi. Señorita Moreira. Moreira. Ya, ok. ¿El resto qué dicen? ¿Pueden o no? De mi Sí, está parte bien, también, doctor. doctor. Sí, está ¿Hay bien, al- doctor. ¿Sí? ¿Hay alguien que no pueda? Esa persona más bien hable ahora o calle para siempre. ¿Hay alguien que no pueda conectarse antes? Yo creo que no podría antes. Usted no podría antes. Ujú. Usted, em, o sea, usted sí tendría que conectarse siempre sí o sí a las 5 de la tarde. Sí. Ya, ok. ¿Alguien más que no pueda? ¿Ya? ¿Les parece como para que no, digamos, no pierda la compañera demasiado el tiempo? ¿Les parece si nos conectamos 4:30? Así no pierde mucho el espacio de la clase. Sí, profesor. Sí, señorita Portocarrero, ¿qué le parece? Sí, está bien. ¿Sí le parece bien? Ok. Entonces, ¿les parece si desde la próxima semana nos conectamos 4:30? ¿De acuerdo? Y terminamos 7:30, o sea, también se van un poco más temprano. El, eh, no tienen clases antes, ¿no? Por si acaso. Yo estaba No, viendo pero en sí su... no tenemos. ok, de acuerdo. Entonces, bueno, nos conectamos 7:30 y nos conectamos 4:30 de la tarde y terminamos 7:30. Así no se quedan hasta tan de noche tampoco y no, porque sí, a rato sí es como un poco pesado el tema de las 8. Entonces yo ya les digo porque el semestre pasado yo ya, algunas personas estaban ya cansadas, o sea, que algunos como trabajan, entonces están todo el día, eh, ya resulta un poco pesado al final y tienen que enfrentar el examen también. Entonces, o sea, no es, yo normalmente les dejo un poco más de tiempo fuera de la clase, por si alguien no alcanza o tiene que salir, lo que sea, pero claro, ya resulta bastante pesado eso. Bueno, entonces nosotros vamos a conectarnos a partir de la próxima clase a las 4:30 de la tarde y terminamos 7:30. Un tema también que es importante, y esto les aclaro desde un inicio porque siempre va a ser óptimo esto. A ver, esto sí es súper trascendente y sí necesito que lo tengan muy en cuenta. Em,
Todos los semestres me pasa que alguien pierde el acceso, por cualquier razón que sea, por temas de los pagos, de las matrículas, o sea, eso es algo que pasa. Eh, Eso es así, eso ya sabemos que eso pasa y probablemente nos pase este semestre también. Hay que aclarar una cosa, el acceso a la clase nunca se pierde. Ustedes pueden conectarse a la clase aunque no estén habilitados a entrar en los sistemas de la universidad, porque yo les he cargado y les he mandado, bueno, primero les he mandado por correo. Yo lo que les sugeriría es que se guarden ese link, que siempre lo vamos a usar, porque ustedes pueden entrar siempre a través de ese link, aunque sea con otro correo. O sea, no necesariamente con el correo institucional. Claro, todas estas cosas se suelen hacer con ese correo institucional y a veces como que por la institución mismo no pueden entrar, no pueden acceder y lo que sea. Ojo, pero como ustedes tienen el link y en el campus virtual está la identificación de la sesión y el código de acceso, en realidad ustedes pueden entrar con cualquier correo. Lo único que les pido es que el momento en que ustedes van a acceder con otro correo, pongan su nombre y apellido. ¿Ya? Pongan bien su nombre y apellido. ¿Por qué? Porque a mí me aparece vamos a decir, una ventana en donde me pide que yo autorice su acceso. Pero si yo veo ahí un acceso como raro, porque a veces, no sé, hay estudiantes que comparten que no deberían hacer eso, pero sé por qué a veces comparten y me ha pasado en clases que hay alguien que se me mete ahí, de oyente, no sé, no sé, pero no es parte de la clase. Entonces, y eso es algo que ha pasado en la universidad, ¿no? Hay gente que entra solo a molestar, entonces obstaculizan la clase, les desconectan, y todo, o sea, eso no es tan chévere. Así es que lo que les pido es que sí pongan su nombre y apellido, porque yo ya por el nombre y apellido ya les reconozco y digo, sí, es parte de la clase y le acepto la entrada. Pero si no les reconozco, no le acepto el ingreso. Entonces, nada más eso, pongan el nombre y apellido, pero pueden conectarse. ¿Por qué les digo eso? Porque recuerden que una de las notas, el 20% de la calificación, es participación en clase. Y la única forma de hacer participación en clase es que estén presentes. Entonces, si usted deja de venir 2, 3 clases y luego me viene y me dice, no, es que lo que pasa es que estaba bloqueado o bloqueada, no sé qué. Bueno, esa no es justificación en la clase. A la clase sí pueden entrar con cualquier correo. Yo les autorizo el ingreso, ustedes entran y forman parte y participan en la clase. Por ahí no tienen ciertos accesos como escribir en el chat y cosas de esas. Eso no es un problema porque siempre se puede acceder a, em, a los otros mecanismos que tenemos, ¿no? En la universidad. Eso por un lado. Y por otro lado, que también es importante decirles, también desde un correo personal me pueden escribir correos electrónicos. Tampoco es, o sea, porque a veces me dicen, no, lo que pasa es que no le puedo escribir porque estoy bloqueado. No, sí me puede escribir desde cualquier correo. Ustedes tienen mi dirección de correo, wsvallejo@pusese y el resto. O sea, se puede escribir. Ahora, sobre el tema ya de los exámenes, eso sí es un poco problemático porque eso sí no pueden entrar a rendir y no hay otra forma de hacerlo. O sea, tiene que quedar ese margen digamos, de examen. Entonces ahí sí yo les suelo solicitar que me presenten algún documento que avalice que han estado, digamos, bloqueados, porque eso también es un problema, porque sí he tenido casos de gente que me dice, no, es que estaba bloqueado, y no es cierto, porque se mira, yo puedo ver cuándo ingresan en la plataforma. Entonces, es que estaba bloqueado, pero no podía entrar. Bueno, lamentablemente sí hay estudiantes que no estaban bloqueados, sino que
por ahí alguna razón no hicieron el examen, no vinieron a clase ese día, lo que sea, y entonces no estuvieron en realidad bloqueados, sino que simplemente no rindieron el examen por las razones que hayan tenido. Por eso es importante eso. Entonces yo les pido que por favor, si es que, digamos, si pueden avisar antes que no van a venir a dar el examen, mejor, porque eso es una justificación más adecuada. Pero si no pudieron porque estaban bloqueados o lo que sea, necesito que, en general a veces les mandan un correo. Yo he visto, de hecho, algunos estudiantes me mandan un correo electrónico donde me dice, donde les dicen ya está desbloqueada su plataforma, puede ingresar, no sé qué. Le toman una captura de pantalla y me mandan. Y con eso yo puedo abrir. Recuerden que para poderles tomar exámenes atrasados no debe pasar más de 5 días, solo hay 5 días. Entonces, no dejen pasar eso, porque después me avisan un mes después, sabe que yo la evaluación de hace 3 semanas no di porque estaba bloqueado. Ya son plazos y eso está en la reglamentación de la universidad. Son plazos y después a mí me cuestionan eso. O sea, ¿por qué? Porque yo para poderles volver a tomar el examen solo puedo hacer dos cosas. O les ingreso una excepción en el examen o simplemente me toca, o sea, crear un nuevo examen para tomarles. Y todo eso queda registrado. Hoy en día no me puedo mover sin ese registro. Queda registrado, queda en la plataforma, quedan las fechas, quedan las horas, queda todo. Entonces, siempre hay por ahí quien me reclama de que por qué ha tomado examen atrasado, y cualquier justificación tuvo, demás. Entonces, siempre hay que mantener eso. Señorita Gutiérrez. Profesor, entró un poquito tarde, unos minutos tarde, entonces no sé si tomó lista. Em, eh, Todos los días todas las clases tomo lista, pero es más fácil acá porque solo se hace una captura de pantalla y están toditos los que estudian, ¿no? Así es que sí, sí se toma lista. Bueno, de hecho el programa graba, ¿no? Los que están participando. A mí me da un reporte de quiénes estuvieron y quiénes no, y normalmente sí lo hago. Lo importante más que la propia lista es de las cámaras prendidas. Eso tendrán en cuenta. Tendrán en cuenta porque a algunas personas sí les baja la nota. Es la forma más fácil de ganar puntos, ¿no? Cámara prendida. Y eso en el caso de algunas personas sí les baja puntos. Entonces, esos nomás tendrán en cuenta esos temas. Ok, preguntas por favor. ¿No? ¿Nada más? Bueno, ok. Em, el examen está abierto. Pueden ustedes ingresar a hacer el examen. Cualquier pregunta voy a estar, o sea, me escriben al chat sin problema. Voy a estar pendiente o al correo. En todo caso, no debería funcionar mal, estaba funcionando bien y cualquier cosa, bueno, me avisa. Quedan en libertad para hacer el examen y por favor no se olviden de leer el control de lectura que tenemos la próxima semana, que eso es importante. Y nos vemos 4:30, ¿ya? Para todos. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. De Listo. acuerdo, Muchas gracias. Que les vaya gracias, bien. gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. La clase queda cargada a partir de mañana en el campus virtual para que la vuelvan a leer si requieren. Muchas gracias. Que les vaya bien.